Sean todos bienvenidos a otro capítulo del Retén, capítulo 5, con Luis Muñoz, Juan Solís, quien les habla. Amigo, como siempre te pregunto, ¿cómo estás? Estamos bien, muy agradecidos esta semana. El Napoli se coronó campeón de Italia, así que muy felices por ese cuarto título. Y también feliz porque ya tenemos racha de tres, otra vez, otro invitado estrella. Esta vez contamos con el honorable diputado Roberto Zúñiga. ¿Qué tal está, diputado? Todo bien. Bueno, me alegro por el título que alzó el Napoli, por el Scudetto. Te felicito. Digo, ya son cuántos en los últimos 3 años, 2 títulos, ¿no? Dos en los últimos tres. Eso está bien, porque era un equipo que tenía desde que Maradona jugaba en el Napoli no ganaba un título. Así es, así es. Así ¿Quién iba a que para pensar? toda esa región napolitana debe estar la gente, allá vive en el fútbol como ni en ningún otro lado. Así es. ¿Quién iba a pensar que iba a ser Scott McTominay la clave de que el Napoli ganara otro Scudetto? Al liderazgo de McTominay y Lukaku salimos adelante. Qué bueno, qué bueno. La verdad que agradecidos por esta oportunidad que me dan de poder participar de este podcast y aquí estamos a la orden para poder responder sus preguntas y poder conversar un poquito del trabajo que realizamos acá en la asamblea, ¿no? Y más desde la bancada independiente. Vamos. Verdaderamente fantástico, muy agradecidos también por aceptar la invitación y el reto. Y mira, justamente ahora que estamos hablando un poquito de fútbol y de deporte, aprovechar para preguntar entonces un poquito sobre la trayectoria de Roberto Zúñiga, su background. Sabemos que hay mucho que tiene que ver con deporte ahí, está todo el tiempo en Ateo, que si no me equivoco tiene mucho que ver o fueron los fundadores de Copa Talento. Está Exacto. también una participación ahí en CX. Entonces, para que nos hable un poquito de eso y cómo ha sido todo ese proceso hasta llegar a ser diputado. Bueno, mira, yo desde temprana edad siempre he sido un fanático de los deportes. Y es algo que la verdad que me levanta muchas pasiones. Le voy al Madrid, a la Madrid nada más, a pesar de que no tuvimos ningún título esta temporada, pero bueno, está bien. Hay que darle la oportunidad a los vecinos del norte de vez en cuando que se sientan un poquito cerca de nosotros. Pero bueno, eh, también veo mucho béisbol, NFL, voy a los Yankees y en la NFL voy a los Broncos. Entonces siempre he estado muy vinculado al deporte. Desde pequeño jugué béisbol, fútbol, pues jugar distritorial. Jugué fútbol en etapa colegial, pero en esos tiempos todavía no existía todas estas ligas súper organizadas, con los números, con los nombres en los uniformes, con los videos de los highlights, que está súper pasada como Copa Talento o Liga 10. Me hubiera encantado poder vivir esa experiencia y también poder tener la oportunidad de incluso aspirar, ¿por qué no?, a una beca deportiva. Por lo menos en el soccer, que creo que fue donde más alto nivel llegué, que pude jugar o practicar en la reserva de la Alianza aquí en Panamá. También jugué tercera división, como a los 16 17 años con la Sociedad Española. Entonces siempre he estado muy involucrado con el tema deportivo. Y bueno, ahí luego uno tiene que, llega a esa difícil decisión, ¿no? A una temprana edad de decidir o los estudios o el deporte. En ese momento todavía no existía esa figura aquí en Panamá, que ya ahora es una figura un poco más reconocida, que es la figura de estudiantes atletas. Por eso digo que me hubiera encantado poder aspirar a tener una beca deportiva en algún país y poder continuar los estudios de la mano con el deporte. En ese momento todavía Panamá no era algo muy, como que muy popular o que se veía. Entonces ahí tuve que tomar la primera difícil decisión de colgar los botines, como dicen por ahí. Popularmente. Popularmente. Entonces ahí me decanté por estudiar Derecho y Ciencias Políticas y en esa etapa tuve la oportunidad de hacer también política en la universidad. El primer año justo me dieron la oportunidad de ser
miembro de una nómina para poder aspirar a la Asociación de Estudiantes de Derecho. No ganamos, pero bueno, seguí en la vida universitaria. El siguiente año también me postulé en otra nómina, tampoco ganamos y ahí empecé a trabajar en una firma de abogados. Ujú. Y bueno, ahí estuve casi 5 años trabajando hasta que me gradué. Y luego de ahí partí a España a estudiar mi maestría en Administración Pública y Gobierno. Y bueno, estuve viviendo casi en España 2 años y medio, mientras también tuve la gran oportunidad de poder servirle a mi país desde la Embajada de Panamá en Madrid. Y pudimos lograr grandes cosas como 2 convenios educativos entre el Instituto Universitario Ortega y Gasset y la USMA y el Instituto Universitario Ortega y Gasset nuevamente y el IFARU para poder llevar a más jóvenes panameños a España a que se profesionalizaran en el ámbito tan importante y tan necesario en nuestro país como lo es la administración pública. Luego regresé a mi país en el 2019, regresé a mi país a inicios y en octubre del 2019 fundamos Ateboló, que era una firma de abogados junto con mi primo y socio. Una firma de abogados especializada en deporte y también en varias áreas internacionales. Cayó la pandemia, 2020. Eso fue un duro golpe y ahí en ese mismo interín, justo antes, no solamente fundamos, sino que tomo la gerencia de CX Sports Academy, que ahora es Inter, ¿no? Ahora es Inter, ¿no? Inter Panamá. Entonces, tomo ese gran reto, pero cae la pandemia justo en marzo. Entonces fue sumamente difícil porque veníamos fui el primer gerente en esta academia y con el objetivo de poder lograr que estudiantes panameños pudieran obtener becas deportivas. Entonces la pandemia fue un golpe súper duro para nosotros porque nosotros era una microempresa que estaba tratando de iniciar y nuestra área de negocio fue duramente golpeada porque nosotros necesitamos estar en las canchas y necesitamos viajar a los showcases para poder generar que los entrenadores vieran a jóvenes panameños y poder llevarlos a los Estados Unidos. Entonces, durante ese año fue un año muy complicado para, para mí, para la empresa, pero con todo eso salimos adelante, ¿no? Con todo eso fuimos la primera academia en ese momento en crear la figura de una burbuja como lo hizo la selección, nos fuimos a Buenaventura y cumpliendo con todas las medidas sanitarias, hisopados y toda esa demencia, este, eh, metimos a 30 jóvenes en un complejo deportivo allá en Buenaventura y entrenamos casi durante 10 días y eso fue algo sin paradigma y eso nos ayudó a levantarnos, pero antes de eso tuvimos que hacer entrenamientos virtuales para mantener a los pelados y a las niñas también activas. Y bueno, gracias a Dios, esa fue una etapa dura, pero creo que estos retos son los que a mí más me gustan, que frente a esas adversidades complicadas que a veces uno no ve la salida, uno tiene que echar para adelante, luchar y saber que hay que aguantar y que en algún momento tiene que terminar y poder salir adelante. Entonces, luego de ahí ya llegamos hasta el 2022. Me voy a Estados Unidos, tomo un curso, también lo aprovecho para meditar, porque ya sabía que venían las elecciones o iniciar el proceso electoral, y en ese momento me tomo mi tiempo para verdaderamente evaluar mi decisión, porque yo siempre tuve ese deseo de poder aspirar y servirle a mi país, ¿no? Entonces tomo mi O sea, que no decisión. fue algo de golpe, venía No, no, no fue algo ya. de golpe. Yo siempre consideraba que uno para poder o sea, servirle al país, uno tiene que prepararse para poder tener la aptitud y la capacidad necesaria para servirle al país, porque esto, la verdad que no es un trabajo fácil, no se puede venir a improvisar, es un trabajo complicado, difícil, porque tus decisiones
repercuten en miles de panameños. Entonces, no podemos tomarlo a la ligera. Entonces, en ese momento de análisis, yo tomé la decisión al final. Recuerdo que senté a toda mi familia y le dije, si ustedes me apoyan en esto, yo lo hago. Si tengo eh, o alguien dentro de la familia me dice que no lo haga, no lo hago, a pesar de que sea mayoría. Tenía que haber un consenso dentro de mi familia o la unanimidad para poder tomar esta decisión. Y bueno, y recibí todo el respaldo de mi familia e iniciamos ese proceso. Yo me desvinculé de todo, de, o sea, de CX, de Ateo, de todo me desvinculé, dejé de ser socio, todo, 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 porque quería hacer las cosas bien y no tener ningún tipo de atadura. Eh, y renuncié a todo, a trabajo, a todo, a todo. Y me metí en la política y empecé a buscar firmas y lo hicimos durante un año, fue un año intenso, fui el segundo candidato en ese momento que más firmas recolectó de la coalición Vamos, fueron casi 8.054 firmas, si no mal no recuerdo, durante un año. En ese año me casé, imagínate. O sea, todo durante ese año. Eh, y luego finalizamos en agosto del 2023, si no me equivoco. Y entonces tuvimos un lapso de tiempo donde seguimos preparando, seguimos yendo a las comunidades, haciendo ese proceso de campaña genuino como nos marcó desde el inicio. Y justo en febrero del 2024 iniciamos la campaña electoral, la propaganda electoral, y luego me convertí en el diputado más votado del circuito con 47.000 votos. Eh, y hoy estoy aquí, en la asamblea ya luego de un año. Así que más o menos esa es mi No, trayectoria. fantástico, de verdad. Y creo que lo que más puede tanto moverme a mí como a los que nos escuchan es el concepto de, al final, el deporte tal vez no termina siendo una profesión, pero sigue siendo una pasión, se ve reflejado en el día a día, en tus actividades, tanto en esa parte laboral. Sí, obviamente, chocamos porque Luis y yo somos del Barça, y yo le voy a los Dodgers. Los felicito por el título y gocen, gocen mientras tanto, ¿no? Viene Xavi Hay, Alonso hay que ver, a hay que dañarnos el ver cómo le sueño. va a Xavi, exactamente. Hay que ver cómo le va a Xavi. Justamente ahorita, eventualmente, eh, vamos a discutir sobre el tema de esa ley que busca balancear la vida de estudiante, el atleta y proyectarlos. Pero antes de ir para allá, bueno, se me pasó a decir, yo soy aliancista aquí en Panamá, así que En por lo menos serio. pero ahí habremos metido una a la par, Pero mira, pero fui a la Alianza porque tenía un entrenador que le tenía mucho cariño, Javier Einstein, y él me llevó a la Alianza. Porque yo venía de estar, como te dije, en tercera división con la Sociedad Española y terminamos ese torneo, que no nos fue muy bien, y luego él me dice, Roberto, voy a dirigir Alianza, necesito un central, yo era defensa central, vente conmigo. Y me fui a la Alianza. Entonces, pero no es que con eso quiere decir que le iba a la Alianza. no Yo, quedó nada de cariño ahí tampoco. no, digo, un equipo bueno, hay que ser franco, ¿no? Y agradezco porque me abrieron las puertas, pero mira, yo soy franco. Yo en Panamá le voy a San Francisco, desde Ok, pequeño. ok, Porque hay, de hecho, mira cómo es el fútbol, ahí conocí a Javier. Ahí ok. en una puede haber sido sub 14, ahí conocí al profe Javier Einte y empecé ahí una relación por lo menos entrenador, jugador, desde ese momento hasta, hasta, hasta que ya colgué los botines. Vamos a tener que hacer una pausa porque acaban de hablar el pleno para votar. Bajo Ok, rapidito y vuelvo. Aquí de todas maneras está Keren por cualquier cosa. Por si quieres ok, hablar con ellos. Voy, vengo ok, rápido. ok. Voy a saludarlos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola chicos, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Hola, me Hola. presento. Yo Hola. soy Kerem y bueno, trabajo con Roberto, manejo la parte de comunicaciones y prensa de él. Mira,
Yo creo que aquí no hay que pausar nada, pero aquí tenemos también contenido, ¿eh? No, 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 Keren, ponte Yo cómoda, no por soy la favor. figura. No No, no, importa, no no, 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 importa. de eso nada. Aquí tenemos otro punto de vista importante. Este, y justamente, mira, aprovecho para, preguntarte porque sé que la persona con la que trabajas es una persona que se está moviendo bastante, que es muy activa. Ahí los veo pateando calle constantemente. Entonces, aprovechar y preguntarte un poquito de cómo es el mantener ese ritmo desde el punto de vista, por ejemplo, de redes sociales, ¿no? El tener que estar haciendo, porque yo he visto el tipo de publicaciones, o sea, yo no sé si eso es Canva o qué, pero están muy, o sea, están muy lindas, están muy preparadas, creo que es la palabra correcta. Entonces, ¿sabes? Me imagino que tiene que ser entretenido, pero a la misma vez exigente, ¿no? Sí, y serio, porque además es una autoridad. O sea, no, nosotros, ¿cómo yo puedo ver, digamos, la comunicación de Roberto, que es el diputado, que es una comunicación cercana a las personas, que estamos en la calle y es literal en la calle y a los pocos minutos publicamos, o sea, no esperamos demasiado para publicar, porque yo creo en esto que las redes sociales tienen que ser cercanas a la gente y más si él que es una autoridad debe ser cercana. Entonces, sí trabajo con Canva. Yo no soy Es, diseñadora. es oro puro esa aplicación. Yo Aquí no soy usamos Canva. diseñadora, pero bueno, creo que he aprendido a lo largo de unos años para acá. Pero sí, es una dinámica bastante interesante conocer a todos los vecinos, saber los nombres de los vecinos. Cuando uno va a la calle, que quieren hablar con Roberto, que ven y conversan y tal. Afuera, digamos que en nuestra comunidad, en el circuito, él es muy conocido y los que lo conocen le tienen mucho aprecio. Entonces, es muy cercano y todas estas cosas las tenemos que de esa manera mostrar en las redes sociales porque obviamente hay un público que no es del circuito, que lo sigue y otros que tal vez no lo conozcan personalmente y lo siguen, pero ven esa cercanía y les encanta. Honestamente, muy poco hate recibimos. Ahora con el tema del seguro, algo, un poco que algo, pero en general nuestra cuenta sigue creciendo. Y digo nuestra cuenta porque es mía también, sigue creciendo, sigue en aumento y creo que también eso se traduce al trabajo que él estaba haciendo, tanto en campo, en la comunidad, como obviamente en la asamblea. Y Pero habla... no vas a sacar eso, ¿verdad? No, 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 a Oye, mí no, me encantaría poder o sea, incluirlo. yo genuinamente, ya yo visualicé el thumbnail, o sea, y estás Bien, tú ahí, o sea, si tú estás cool, yo creo que a mí me encantaría, o sea, ¿verdad? porque, ¿verdad? Digo, la Porque, entrevista es con él, entonces no sé, digo, al final también mira, yo le estoy tenía dando un poco miedo, de feedback, ¿no? no, sí, y muy, muy, muy ligado a un tema interesante. Yo lo que tenía miedo era que tú te sentaras y nos dijeras, sí, no, pero, o sea, es muy, muy Porque que propio de lo que imagínate, esperábamos. en esta posición tienes que, o sea, en esta posición tienes que ser entrón de todas maneras. ¿Por qué? Porque él lo es también. Entonces, todo persona alrededor deben de ser de la misma manera. Yo no concibo estar con una persona que sea complicada para comunicarse. Todo lo contrario, creo que es una persona que se comunica muy bien y así mismo tiene que ser su equipo de trabajo. Porque igual, de igual forma nosotros representamos también, digamos que de alguna manera el trabajo que él hace. Exactamente. Sí. Y una pregunta hablando de eso, de la manera que uno se presenta. No sé si tú estarás involucrada con, porque siempre me he preguntado que, bueno, es un trabajo que requiere mucha, delicadeza con las palabras y ser muy versátil con el habla. Entonces, no sé si tú estás involucrada con el proceso de preparación de cómo responder preguntas, cómo presentarse, eh, cómo, o sea, cómo dar una respuesta que sea correcta y que no, como habías mencionado, de todo esto del hate en las redes sociales para no generar como polémica. ¿Cómo es ese proceso si es que estás involucrada en eso de alguna manera? Em, Obviamente cuando uno empieza a trabajar con una autoridad, y en su momento, digamos, yo trabajé con Roberto desde antes de empezar a recoger firmas. Yo recogí firmas con Roberto, nos quedamos hasta las 11 12 de la noche recogiendo firmas con la aplicación que había,
y luego todo el proceso de campaña, y luego ahora en la asamblea, obviamente durante todo este proceso hubo todo un asunto de entrenamiento. Él ya venía obviamente con conocimientos, con una persona preparada, una persona estudiada, pero de cierta forma nosotros como asesores o parte del equipo de trabajo de él, pues siempre estamos como que, mira esto, mira aquello, esto sí, esto. Entonces, esa es parte del acompañamiento y del asesoramiento. Ya regresó, los entretuve un rato, dice que quiere sacar esa parte, pero... Ya estoy de regreso. Fue rápido. Perfecto, perfecto. No, Perfecto, perfecto. y ya hablamos con ella, queremos dejar este pedazo, o sea, nos pareció Bueno, fantástico. déjenlo. Así luce natural. Exacto, Y exacto. sí, total, Transparente, total. Para que vean, 100%. para que vean el trabajo de un diputado, ¿no? De la nada hay que ir a Sí, votar. Sí, sí. mira, es total. Y mira, Roberto, te iba a decir, creo que era la... Te quería hacer ya una última pregunta al fútbol, porque sé que Luis también tiene unas más picantes por ahí que vienen, Que pero te iba vengan. a decir, hace poco salió la noticia de la convocatoria del hijo de Kuranji, no sé si lo viste, Ah, sí, Carlos, lo que se llama, sí, sí. delantero 1,93 del Stuttgart, que si te pones a ver, amplía un proceso que ya se haya visto, por ejemplo, con Raeli Tanner, con JD Gon, el portero, que son personas que tal vez no son nacidas y criadas aquí en Panamá, pero que al final de cuentas tienen el hambre y la ambición de representar al país y tienen más que todo, lo más importante para mí, el sentimiento, ¿no? Gente que al final se detiene y se considera a sí mismo panameña. Otras personas, o sea, el otro lado de la balanza que te dicen, hay que darle prioridad a la gente de acá, porque entran ellos. Entonces, quería ver ese punto de vista de tu parte, ¿no? Yo lo veo como algo muy que aumenta la competitividad, que nos hace a nosotros más competitivos, que da la oportunidad de que el fútbol crezca. Entonces, una pequeña reflexión de tu parte en ese ámbito. No, yo opino lo mismo que tú. Yo creo que esto aumenta la competitividad para el talento nacional, para los jugadores que están en el patio y que también, por lo menos, son parte de los microciclos del profesor Jorge, ¿no? Eh, Así que yo, ojalá él pueda jugar. Yo tengo entendido que va a ir al torneo Mauricio Revelo. Por eso es que él está haciendo ahora todos los trámites de papeleo. Y fabuloso, porque es un delantero que está en la Bundesliga, que es joven, que tiene un futuro por delante. Yo creo que siempre también a Kevin Kulanji, digo, ya había jugado para Alemania, pero siempre como que, me acuerdo que más de pequeño como que le insinuaban que debió haber jugado para Panamá y todo lo demás. Pero bueno, ahora el hijo puede que cumpla el deseo del padre. Digo, en esos momentos también la selección de Panamá no es lo que es hoy. La selección de Panamá la selección de Panamá ha acortado distancia con los equipos grandes de la región y ahora tenemos un reto grande que uno, yo lo que le pido a la selección es que traiga un título, que traiga la Copa de Oro, El sueño pero de sobre todo el todo mundo, yo creo. que clasifique al Mundial, ¿no? Y que haga un buen papel, que por lo menos pase de ronda y pueda pelear con los grandes. Mira, tocamos madera aquí para todo eso. Hay buen chance, hay buen chance. Los grandes, entre comillas, no están en la contienda porque ya pasan directamente, ¿no? Así que, Sí, Eso más un buen nivel de nosotros también, exacto. que van de la mano. Nos hemos quedado a nada del título, pero yo confío y yo que por creo ahí sale. yo asimilo mucho el proceso que ha llevado el profesor Thomas Christiansen y perdonen que haga esta comparación y esta analogía, con el Estado panameño. El profesor Thomas Christiansen llegó con el propósito de profesionalizar el fútbol de nuestro país. Y el trabajo que él ha hecho en todas las categorías y de tratar de acortar las distancias, porque si ustedes se recuerdan antes, un jugador hacía su proceso, sub 15, sub 17, sub 20, y luego era como que un espacio muy grande entre la sub 20 y la mayor. Y para un joven de 20 años o que termine de jugar un proceso con la sub 20, ir a la selección es muy complicado. Y hemos visto esos casos, por lo menos me acuerdo del caso de Waterman en su momento con el profesor Julio de Valdés contra Sí, Jamaica, que el país entero lo lo marcó. mató y hoy es en día el que nos hace los goles. Entonces,
el poder crear esa sub-23 que está participando activamente en los torneos Madrid Revelo, que ya ganaron un torneo Madrid Revelo, acorta la distancia. O vemos jugadores que nadie tenía en planes, ni nadie visualizaba, como Edgardo Fariña, que es defensa casi 2 metros, un tipo súper fuerte, que demuestra demasiada seguridad en el momento de defender, y hay otros jugadores más. Está el mismo, el Fulo Martínez, ahí se me escapa uno que otro, que no tenga ahora mismo en el radar. El mismo César Blackman. Hay muy buenos Sí, jugadores que están en el mismo Coto Córdoba, que uno no los visualizaba, y Cristian se le dio la oportunidad y se ganaron el puesto a punta de su nivel, y de que llegaron al nivel de selección mayor cumpliendo esos procesos, y sin un espacio muy grande de transición entre generación, ¿no? Sí, sí. Y eso, bueno, sí, ahí lo vemos en Europa también, ese modelo que se le está dando la oportunidad a los talentos de las canteras de poder subir al primer equipo y ser partes contribuyentes significativas para el equipo, como lo vemos con Lamine, Michael Olise, Florian Wirtz, todos estos talentos que son sub-20 o menos, bueno, ahora están hasta en contiendas del Balón de Oro. Hay una Exacto. relevación generacional muy grande y definitivamente Panamá tiene que meterse en la contienda en ese sentido también. Y yo creo que todo parte, y hay que tener, o sea, eso no, para mí no es cuestión por obra y gracia, no. Creo que es un proceso. Creo que el nivel de profesionalismo que han llevado a la federación, el cuerpo técnico y el nivel de liderazgo, de que acoten o sigan el mismo, como quien dice, el mismo esquema de juego, desde la sub-15 hasta la selección mayor, es un esquema muy, muy positivo, y que los demás técnicos copien el mensaje que envía el profesor Christiansen también es algo muy positivo, porque se está trabajando pensado y con estadística y con todos esos datos, que hoy en día el deporte cambió por completo, porque uno, tenemos la tecnología y sobre todo la estadística, eh, gracias a todos los métodos tecnológicos que existen actualmente, te ayuda y te determina también, y puede ser determinante para perder o ganar un partido. Claro, claro. Y bueno, ahora para cambiar un poquito de tema, antes de pasar a hablar un poco sobre las problemáticas que están afectando al país, háblanos un poco sobre, aparte ya escuchamos un poco de tu enfoque en el deporte, háblanos un poco más sobre qué otras motivaciones tuviste para seguir este camino como diputado, y cuáles son otras problemáticas que te llamaron a acatar a esta posición, y cuáles son las problemáticas o las cosas que buscas eh, solventar con tu plataforma como legislador, por así decirlo. Bueno, mira, yo cuando caminé en mi circuito me encontré con muchos jóvenes que sentía que habían perdido la motivación de continuar su carrera, o tener aspiraciones, por lo menos. Encontrarme jóvenes que dicen, ya no hay nada que hacer, me tocará hacer, o sea, sin dignificar otras profesiones, ¿no? Me tocará ser albañil, o me tocará ser taxista. Digo, yo creo que lo más que podemos aspirar es que cada joven tenga la posibilidad de aspirar a ser mejor, a aspirar a poder superarse, y también que con ellos se superen su familia, y poder tener un estatus económico favorable, que no les haga falta nada, ¿no? Y eso fue uno de los principales golpes que uno se da con la realidad, porque a veces uno vive en una burbuja, eso hay que admitirlo, y la realidad del país tal vez es otra totalmente diferente. Entonces yo creo que ese es el principal reto, o sea, poder darle a los jóvenes las herramientas necesarias para que puedan superarse y poder aspirar a que se desarrollen tanto personalmente como profesionalmente, que tengan la capacidad de continuar el estudio,
y con eso es la única manera que van a poder encontrar oportunidades en su vida. Y creo que eso es sumamente clave para poder avanzar uno mismo como profesional, eh, como profesional en alguna materia o en alguna carrera, ¿no? Y así brindar ese desarrollo al país. Y otro tema muy importante, o sea, como ahora mismo, como se encuentra el Estado, un Estado totalmente, ¿cómo puedo hacer la referencia? Un Estado totalmente, que es como una telaraña, es enredado, es como un plato de espagueti, literalmente. Entonces, poder ir desenredando cada uno de esos hilos es sumamente complicado. Y por eso es que a veces uno ve que las cosas no cambian. Porque, o sea, luchar contra ese status quo, contra esa política tradicional que protege a lo mismo de siempre, tocar esos callos que protegen a feudos familiares y feudos políticos de años tras años, es complicado. Y yo creo que es una lucha que no va a terminar aquí. Es una lucha que el panameño que verdaderamente quiere y confía que este país puede salir adelante, debe seguir involucrándose y seguir apoyando y participando para poder que esos cambios dentro de nuestro estado se den, porque esa es la única manera de poder verdaderamente garantizarles servicios públicos de calidad a los ciudadanos. Y eso pasa por muchas cosas, por lo menos la ley de carrera administrativa, que es la que, o sea, es el método por el cual se regula el recurso humano del Estado. En Panamá tenemos más de 230.000 funcionarios. Miremoslo como si fuera una empresa. Tú tienes 230.000 personas que trabajan para ti. Si tú eres el CEO de esa empresa. ¿Y tú qué es lo que más quieres? Que tus servicios puedan ser sostenibles en el tiempo. ¿Y cómo tú logras eso? Que tus servicios, los servicios que tú brindas sean sostenibles en el tiempo. Uno tiene que tener personas eficaces que puedan cumplir con esa responsabilidad que se les da. Y otro tema importante que es el tema fiscal, tus ingresos no pueden superarse con egresos. Entonces es lo que tiene ahora mismo el Estado panameño estancado. Hoy en día se tiene que pedir préstamos para poder cumplir con la planilla estatal, con el gasto público. Es como si al mes tú tuvieras tu tarjeta de crédito y tú gastaras $5.000 y tú sabes que tú ingresas mensualmente 3.000. Tú tienes un déficit de $2.000 que cómo lo vas a cubrir. Entonces, si hacemos esto año tras año, desde el 2014, por dar un ejemplo, año tras año, aumentando ese déficit, aumentando este déficit, aumentando este déficit, ya estamos en $55.000 millones. ¿Cómo reversimos eso? ¿Cómo revertimos esa situación? Entonces, hay que revertirla poco a poco, pero la mejor manera de hacerla es reduciendo el gasto público. Y lo primero que hay que atacar es la planilla. Porque para poder lograrlo y hacerlo de manera eficiente y profesionalizar es hacer las cosas, hacer la gestión pública de manera mucho más eficiente. Lo que hace tal vez 4 personas, una oficina donde hay 4 personas lo puede hacer 2. Entonces eso es muy importante. Claro, claro. Muchos puntos ahí interesantes que mencionaste. Digo, el desempleo juvenil en Panamá, una gran problemática. Digo, el desempleo en general, 9.5% desde octubre del año pasado. Y eso es otra cosa que yo me quejo, que se publica el desempleo una vez al año y, y le exhortaría al INEC que pudiese publicar mensualmente esta información para que tanto el público como las empresas inversionistas sepan mejor cuál es la situación actual laboral del país. Eh, y bueno, hay cosas que hacen que ese número se vea peor, como es la situación en Bocas del Toro ahorita mismo. Eh, y bueno, ahí mencionaste algo interesante en lo que es con la carrera administrativa y la situación fiscal del país. Siempre, digo, estoy de acuerdo con lo que viene siendo de reducir el gasto público. Creo que Panamá es el segundo en la región detrás de Argentina que tiene
su población laboral, o sea, la tasa de población laboral que está involucrada con el gobierno es la segunda más alta de la región. Y definitivamente habría que ver cómo se puede hacer ese traslado a que pasen al sector privado productivo, porque realmente trabajar en el gobierno no, o sea, no está generando PIB, pues, o sea, no estás generando nada, no estás generando ningún producto que puedas vender, simplemente estás ofreciendo servicios públicos que hay que mejorarlos. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer para realmente, porque es que siempre me he hecho esta pregunta, porque en una empresa tú puedes realizar por así decirlo, cortes de gasto para poder facilitar que la empresa sea más eficiente, porque tienes ese incentivo de generar ingresos, pero en el Estado siento que ese incentivo no existe. Entonces, jamás he entendido cómo podemos sistemáticamente entender, como tú dijiste, cómo podemos hacer que sea más eficiente, cómo yo puedo medir que realmente 2 personas pueden hacer el trabajo de 10. Entonces, no sé cómo podrías explicar cómo se podría hacer ese tipo de reducción de una manera que realmente asegure que, hey, vamos a reducir la cantidad de personas en la planilla, pero no estamos sacrificando el servicio que se está ofreciendo. No, total, es una muy buena pregunta. Pero yo creo que debe partir de una evaluación, o sea, de qué es lo que quiere el Estado panameño, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos, y yo creo que todo esto viene, también hay que entender el contexto de cómo nace o sea, en qué estado estamos viviendo actualmente. O sea, vivimos un estado que tiene una constitución de origen militar de 1972, que luego de eso sufrimos una invasión militar en 1989. Entonces se reempieza a construir un Estado democrático, pero bajo los principios de una Carta Magna de origen militar. Entonces, todo eso, por decirlo, eh, feudos clientelares quedaron muy vivos, o sea, dentro de la estructura pública. Porque te doy un ejemplo que por lo menos cuando yo redacté mi tesis lo describí dentro de la investigación que hice. Cuando inició el periodo militar en nuestro país de 1968 a 1989, de 1965 a 1975, 10 años, el aumento de la planilla estatal fue de un 195%. ¿Y eso fue por qué? Porque el régimen militar necesitaba adeptos para poder mantener o poder lograr su permanencia en el poder. Entonces, es lo que hábilmente vemos en países como Venezuela, que llevan a la gente, el régimen los inscribe para que trabajen con ellos, pero tú tienes que cumplir con ir a las protestas, manifestarte a favor del régimen, etcétera. O sea, eso mismo pasó en la época. Entonces, eso creó una cultura en nuestro país, una cultura que hay que romper, porque esos nichos, incluso lo digo hoy, 2025, todavía perduran dentro del Estado panameño. Pero yendo ya directamente a tu pregunta y luego de este contexto, yo creo que tiene que haber una gran evaluación a nivel nacional de la estructura del Estado. Y para eso es sumamente importante la carrera administrativa. Pero no solamente la carrera administrativa. La carrera administrativa tiene que ir de la mano con una ley general de sueldos del sector público. Y es ahí, en esa ley general de sueldos del sector público, donde vamos a poder descubrir. Porque esa ley obliga al Ejecutivo panameño, porque lamentablemente por orden constitucional, esta ley, el único que puede realizarla es el órgano ejecutivo. Es un mandato constitucional. Está en la responsabilidad de la Asamblea Nacional de Diputados poder aprobar la ley general, dice así, poder aprobar la ley general de sueldos presentada por el órgano ejecutivo. Entonces, en esa ley general de sueldos del sector público, esa ley, como la tienen otros países desarrollados, establece los salarios y las posiciones dentro de la administración pública. Entonces ya tú, como Ministerio de Economía y Finanzas, si tú haces y tú evalúas toda la estructura del Estado, tú sabes que
dar un ejemplo, en la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, tú sabes que tú necesitas 5 personas, pero ahora mismo hay 15. Entonces tú sabes que ya tú tienes que reducir y tú vas jugando con el salario. Pero otro grave problema que tenemos nosotros en nuestro país es que no tenemos la capacidad de generar estadística. Y es que cada política pública que nosotros hacemos aquí en nuestro país no se mide. Entonces, ¿y cómo tú mides? Tú vas a esa misma dirección de recursos humanos y esto tiene que hacerlo una secretaría o un equipo de trabajo, tiene que ir institución por institución y ver, ¿qué haces tú? Bueno, yo soy el que clipso las páginas. ¿Qué haces tú? Yo soy el que saca las copias. ¿Qué haces tú? Yo soy el que trae de la papelera la resma de páginas. Entonces tú dices, ok, aquí hay 3 personas que pueden hacer trabajo de uno. Entonces tú agarras a esa persona y dices, bueno, lamentablemente aquí vamos a tener que sacar a 2 y uno se tiene que quedar. Y tú tienes que hacer una evaluación para ver de los 3 cuál es el más competente y de acuerdo al mérito poder calificar a esa persona. Entonces, es un trabajo titánico, titánico, pero es un trabajo que tiene que hacerse. Y es probable que este trabajo no lo hagamos en 5, 10, 15 o incluso podamos ver el resultado final en 20 años. Pero tiene que ser un compromiso de Estado y hay que iniciarlo. Y para poder iniciarlo tiene que estar en una agenda pública. Y estos temas tan importantes que muy pocas veces se tratan, como la ley de carrera administrativa, la ley general de sueldos del sector público, es necesario poder presentarla. Porque esto lo único que genera es poder generar esa evaluación y esa estadística. La estadística, me imagino que ustedes se pueden imaginar, pero no se imaginan la deficiencia en estadística que tenemos en nuestro país. Todos los subsidios que se dan en educación, Panamá Bilingüe, que fue uno que se dio en una administración pasada. Todo el tema del FESE, beca universal, todos esos proyectos que son al final políticas públicas, porque son iniciativas del Ejecutivo para que se supone que deben atender a la que no haya deserción escolar, a que tengamos estudiantes mejores preparados para la reinserción laboral o para la integración laboral. No existe a día de hoy ningún tipo de estadística de que si tú hace 11 años recibiste una beca universal. El Estado panameño no sabe si ese estudiante se graduó del colegio. El Estado panameño, o sea, no existe la estadística, no existe, no es palpable, tú no la puedes ver. El Estado panameño no sabe si ese estudiante se ingresó al sistema universitario para poder continuar y seguir preparándose. El Estado panameño menos sabe si ese estudiante pudo insertarse al sistema laboral. Entonces, literalmente, el Estado panameño, por lo menos en esta área, en la materia educativa, está entregando plata sin ningún rédito a cambio. Estamos dando un cheque en blanco, porque no sabemos lo que estamos preparando. Sí, Entonces, No existe la documentación. no existe nada, no existe la estadística, entonces eso es preocupante. Y eso es algo que tiene que cambiar. claro, claro. No, te creo completamente porque yo sufrí el efecto de eso porque yo traté de escribir una tesis sobre Panamá, pero no encontré datos, entonces tuve que hacerla sobre datos en Estados Unidos. Y una lástima, porque era un tema que me hubiese interesado mucho. Quería básicamente tratar de detectar si la presidencia de Ricardo Martinelli realmente se le podía atribuir el gran boom económico de ese tiempo, pues, del 2009 al 2014, pero bueno, será para el futuro. Y bueno, algo más ahí Súper que, interesante, ¿eh? Debes retomarlo. sí, vamos a ver El si el problema son los futuro, datos. los datos. Me acuerdo que le escribí emails a la Universidad de Panamá y todo, y en el INEC y con el Senacid tratando de ver dónde encontrábamos. El Senacid me dijo, no tenemos nada, el INEC no me respondió y la Universidad de Panamá tampoco me respondió. Mira, te creo. Y bueno, aquí hay algo que mencionaste, te quería hacer otra pregunta. Eh, Ahorita mismo en Estados Unidos también este tema de reducción de gasto estatal está súper
a la prominencia con todo esto de Doge y con el paquete fiscal que está tratando de pasar Trump en el Congreso. Y los que se oponen a todo este tipo de cortes se dice, o sea, mencionan el hecho de que, o sea, si tú despides a todas estas personas, bueno, el PIB va a caer porque gran parte del PIB es simplemente el gasto público. Entonces, mi pregunta más o menos es como que, ok, si despedimos a todas estas personas del sector público y las dejamos de vuelta al mercado laboral, ¿qué tiene que hacer Panamá para poder generar un mercado, o sea, más empleo? Porque también con lo que mencionaste de que necesitamos que los estudiantes se preparen más, algo que siento que he visto siendo joven y hablando con mis amigos y compañeros es que la tasa de educación universitaria siento que está subiendo, pero las plazas laborales no se ven representadas, pues. Entonces, ¿qué iniciativas puede hacer Panamá para generar más empleo? Y no solo eso, también asegurarse de que ese empleo sea formal, porque tenemos 49% de la economía en el sector informal y mi miedo es como que vamos a despedir a todas estas personas y simplemente van a entrar al sector informal y vamos a tener mayores problemas con, por ejemplo, el hecho de que no van a contribuir a las contribuciones de la caja del Seguro Social, pues, por ejemplo, por decir una de las Claro. cosas negativas. Sí, yo creo que ese tema es muy, muy interesante y yo lo puedo, con respecto al tema de cómo salir de, de esos funcionarios, ¿no? Hay que revisar la estadística. Ahora mismo son 230.000 funcionarios. No quiero pecar de darte un dato erróneo, pero tengo entendido, o sea, quiero hacer la salvedad, tengo entendido, habría que rectificarlo por una reunión que tuve hace poco, Ujú. que me parece un número alto, que de esos 230.000 funcionarios que está actualmente, 70.000 son jubilados. Este es el número que nosotros tenemos, que podemos evaluar, ¿no? Entonces, ahí yo creo que lo más importante es que si tú reduces ese gasto, obviamente va a ser un golpe duro para el país y para muchas de esas familias. Pero la idea es que ese grupo de personas, obviamente no los jubilados, porque los jubilados se supone que ya están recibiendo una pensión, pero se supone que ese grupo de personas, luego de esos 160.000 que quedan, para poder, vamos a decir, reintegrarlos al sistema laboral, debe poder venir de la inversión extranjera. Digo, perdón, del empleo formal, no del empleo privado. Claro. Y a eso iba mi siguiente punto sobre la inversión extranjera, que yo creo que es la vía y el motor para poder generar los empleos necesarios en este país. Y Panamá lo tiene todo. Tiene una posición geográfica privilegiada, tiene un sector logístico muy fuerte. Nuestro país tiene un potencial que tal vez nosotros no dimensionamos. No sé si ustedes saben, pero nuestro país solamente está desarrollado en el 22% de su territorio. Todo el territorio adicional no está desarrollado, no hay desarrollo. Entonces, nuestras provincias necesitan que nosotros llevemos el desarrollo a las provincias para poder generar esos empleos. Dentro de ese 22% del territorio se produce casi el 98% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que descentralizar un poco más el país y ese 22% del territorio es la franja canalera, son las provincias de Panamá y Colón. Entonces tenemos que llevar más desarrollo a provincias centrales, a Coclé, a la península de Azuero, a la provincia de Chiriquí y a la provincia de Bocas del Toro. Yo tengo un plan y es lo que yo siempre he tenido en mente. El país hay que dividirlo en ejes. Y esos ejes yo los veo de esta manera. Por lo menos, la provincia de Bocas del Toro y la provincia de Chiriquí tienen un alto potencial turístico. Totalmente. O sea, prácticamente Bocas del Toro, la provincia de Bocas del Toro,
está conectada por una carretera de una vía yendo y una vía viniendo del país. O sea, imagínense eso, del país. Tú cierras eso y esa provincia se desconecta como pasó hace esta semana, o sea, estas últimas semanas. Entonces, urge hacer una carretera como Dios manda que conecte la provincia de Boca del Toro y la provincia de Chiriquí. Y ampliar el aeropuerto de la provincia de David, de David en la provincia de Chiriquí, para poder incentivar ese eje turístico que tiene no solamente playa, sino también montaña y el eje cafetalero. Y eso sin duda alguna va a potenciar el sector turístico en esa área del país y que tú puedas conectar el Golfo del Pacífico Chiricano con el Caribe panameño y las islas de Boca del Toro. Eso es un atractivo que no tiene ningún otro país en el continente. Pero también necesitamos la voluntad política para venderlo. Entonces, con eso tú pegas a la provincia de Veraguas, la provincia de los dos mares y la isla de Coiba, un refugio de biodiversidad natural único en el continente americano. Y del otro lado tienes el escudo de Veraguas, que también es algo impresionante. Y las provincias y las montañas de la provincia de Veraguas. Entonces ya tú construyes ahí, tío, tú elaboras y tú debes de establecer un buen puerto multimodal en la provincia de Chiriquí. Porque si ustedes no lo saben, para poder producir nuestras verduras que atienden toda la necesidad nacional, la seguridad alimentaria nacional, pero esos productores muy pocas veces exportan. Porque imagínense traer un contenedor de remolacha desde tierras altas hasta la ciudad capital, y en la ciudad capital se tiene que montar un contenedor para poder, quién sabe qué, ir a donde tenga que ir. Pero si tú tienes un puerto en Chiriquí que puedan montar esa remolacha refrigerada y llevarla hasta la costa oeste de los Estados Unidos o hasta el Pacífico mexicano para poder que esos productores puedan exportar su producto, los ayudas. Entonces esos son elementos sumamente importantes que yo veo que se deben desarrollar. La provincia de Coclé y también yo lo veo como un eje cultural y también de cierto modo grado un eje industrial. Hay demasiadas tierras donde se puede ver industrias textiles, industrias automotriz, ahí está la industria azucarera, agroindustria, poner esa tierra a producir ganado y no solamente eso, también crear un canal seco que pueda cruzar desde el norte de Coclé, incluso llevarlo hasta el puerto de Metsabé en la provincia de Los Santos, para poder desarrollar todo ese eje. Y luego tú tienes la provincia de Panamá, que tiene el eje logístico, con la provincia de Colón, el eje logístico, y tú tienes una provincia que está literal, o sea, totalmente olvidada, que es la provincia de Darién, que se puede convertir en una provincia ejemplar de desarrollo sostenible de la región y de biodiversidad para poder promover todos esos temas ecosostenibles, de biodiversidad, de desarrollo sostenible para el país. O sea, yo así veo mi país. Y yo creo que con eso tú le muestras al mundo hacia dónde vamos. Y si tú le muestras al mundo hacia dónde vamos, el inversionista extranjero va a decir, esto es un país que está decidido hacia dónde ir. Es un país donde yo puedo invertir. Pero claro, hay que hacer muchos cambios, ¿no? Porque todo lo que está pasando ahora mismo en el país, créeme que ahuyenta a cualquiera. Porque piensa, es inestable, no hay seguridad jurídica, mañana me pueden cerrar una calle, entonces es complicado. Y yo creo que para poder lograr eso, creo que se debe construir un gran acuerdo nacional. Un gran acuerdo nacional que el presidente tiene que liderarlo. Es el presidente de todos los panameños y el presidente, como líder, tiene que tener la capacidad de sentar a todo el mundo en una mesa
No para hacer lo mismo que pasó hace tiempo y que él tanto critica, sino para construir un objetivo común. Porque si tú vas a donde los profesores, tú le tienes que decir, profesores, ¿ustedes cómo sueñan a nuestro país? ¿Ustedes cómo quieren ver a Panamá en 20 años? Y bajan de los obreros y le dices, ¿cómo quieren ver a Panamá en 20 años? Y bajan de los estudiantes, ¿cómo quieren ver a Panamá en 20 años? Y bajan de todos los sectores, ¿cómo quieren ver a Panamá en 20 años? Yo te aseguro que en algún elemento vamos a coincidir. En algún elemento se va a coincidir. Y sobre eso que se coincide, poder trabajar juntos e edificar ese gran acuerdo nacional que supere las barreras de la política, que vaya mucho más por encima de eso y que todos nos comprometamos a cumplirlo. Y yo creo que esa debe ser la salida. Digo, no sé qué no me preguntaste la salida de esta crisis, pero creo que esa debe ser la salida de esta crisis, porque ante estas crisis tan difíciles, yo veo siempre una oportunidad. Puede ser muy difícil y complicado, pero también es la única salida para poder generar el empleo que necesita nuestro país. Porque si tú puedes desarrollar, y por lo menos ahora el presidente tiene la idea del tren, pero de nada vale el tren si no podemos desarrollar alrededor de ese proyecto, si no podemos desarrollar canales secos que crucen el istmo de norte a sur. Imagínense la cantidad de comercio que se va a poder mover, la cantidad de vías que vamos a poder tener para mover, gasoductos, el petróleo, de norte, o sea, del Atlántico al Pacífico, o sea, la cantidad de comercio que se puede generar alrededor de esos canales secos que se pueden desarrollar. Si ya tenemos un canal marítimo, también Panamá puede tener un canal seco y rompamos paradigmas mundiales. Ok, te damos la opción de que pases con un barco, pero también te damos la opción de que tu mercancía pueda cruzar de un océano a otro por tierra. Sí. Entonces creo que Panamá lo tiene todo. Y yo Sí. soy un fan número uno de este país y un enamorado de este país. Y creo que las cosas hay que verlas con visión de Estado. Y eso necesita el país. Necesita esa esperanza de que las cosas, de a dónde podemos aspirar. Y tratar de trabajar en lograr que ese desarrollo y que ese 22% se pueda desarrollar y ampliar a toda la nación. Mira, Mira, considero, yo sé que Juan Diego va a decir algo aquí para ir cerrando ya una última pregunta, pero tengo que decir que lo que acabas de decir ha sido un mejor discurso económico que cualquier discurso que yo escuché en las últimas elecciones. Siento que todo el mundo tiene que escuchar lo que acabas de decir, porque estoy de acuerdo con absolutamente todo lo que mencionaste. no, Gracias. mira, es que justamente iba a decir que creo que nos hizo una buena lectura de la mente a ambos, pero creo que era cosas que los dos teníamos que preguntar, o sea, los dos me refiero a Luis y a mí, porque estoy seguro que por ahí venía la pregunta de Luis referente a la crisis, y yo estaba a punto de preguntarte cuál de los sectores aquí en Panamá, y como te digo sectores me refiero a área geográfica, es la que tú más veas con potencial, y justamente acabaste de hacer el breakdown de cada uno de ellos. Entonces, sí, yo creo que genuinamente el reel que vamos a sacar, ya creo que sabemos en qué parte va a ser, Nos mandan colgado. sin dudas eso. Manda el collab. Mira, o sea, Claro que sí. por favor, y yo no sé si Kelly me está escuchando, pero esto es con ella también, o sea, ya sabes que ese collab, yo espero que acepte la invitación. Ya le han aceptado invitaciones de honorable diputado Roberto Zúñiga, solo nos queda de verdad agradecerle por animarse, por aceptar la invitación, por charlar con nosotros. Genuinamente, sí, sabemos que se luchó por un tiempo para que los tres horarios Coincidiéramos. estuviesen coincidieran exactamente. Entonces, genuinamente me alegro mucho que por fin se haya dado. No sé si tienes algún último mensaje, algo que tengas ahorita mismo que le quieras compartir a la gente, algún evento a los que los quieras invitar, alguna reflexión extra, lo que sea, el espacio es tuyo. No, bueno, a ustedes agradecerles por esta oportunidad. Me encantan poder hacer estas charlas de manera genuina, sinceras.
que podemos conversar de estos temas. Creo que es importante poder comunicarle a los que nos ven, al país, sobre todo, que hay jóvenes como ustedes, como yo, deseosos de que este país avance y con ganas de que este país avance. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Esto es un proceso que apenas está comenzando y necesitamos de todos. Siempre va a haber gente que no quieren que el país avance. Eso es natural y normal. Pero bueno, también el país es de ellos y hay que tratar de construirlo juntos y tratar de hacer el esfuerzo de buscar ese punto en común. Creo que eso es lo más primordial. Pero al final del día creo que podemos quedarnos con algo. Este país lo tiene todo. Y lo que has tenido por años es un freno de mano puesto, porque es literalmente un Ferrari que tiene el freno de mano puesto y no nos permite avanzar. Y con ese no nos permite avanzar, tampoco permite que los panameños jóvenes, adultos, se puedan desarrollar. Y yo creo que este país es un país que no debería existir la pobreza extrema. Y ahí te voy otro elemento que me acabo de acordar. Hay un área en nuestro país que se llama Casupín, que cae en la provincia, digo, perdón, en la comarca, no me burlé, en el occidente del país, cerca de Bocas del Toro. Ellos tienen una de las, a mí me han dicho, yo no he podido ir allá, sueño con algún día ir allá, pero eso es cruzando toda la cordillera central, que me han dicho que son paisajes espectaculares que nadie se imagina que existen en este país. Pero tiene una línea playera perfecta, que las personas que me han dicho que han ido allá, que es la mejor línea playera del país. El desarrollo de los pueblos indígenas, parte, que tienen un gran potencial, parte de poder compartirles a ellos que ellos pueden superarse, que ellos pueden desarrollarse, que ellos pueden tener crecimiento económico en sus provincias, en sus comarcas. Y yo creo que es sumamente importante poder conversar con ellos también y decirle, porque yo hablo con varios diputados de las comarcas aquí en la Asamblea, me dicen que el grave problema que ellos enfrentan es que sienten que el gobierno siempre los quiere manipular o los quiere engañar. Y yo creo que no debe ser ese el camino. El camino debe ser poder decirles, oiga, tú y yo, juntos, podemos lograr un verdadero desarrollo para tu comarca. Que en tu comarca ningún niño le haga falta la educación. Que en tu comarca a nadie le falte el trabajo. Eso, eso se puede lograr si trabajamos en conjunto. Que en tu comarca todos puedan tener la posibilidad de desarrollarse económicamente y familiarmente. Eso hay que tener la capacidad de comunicarlo. Tenemos que ver el Estado como un todo y tenemos que tener esa visión muy amplia de lo que queremos lograr como país. Y yo creo que esa debe ser la capacidad de un líder. El presidente tiene eso en las manos y tiene que tener la capacidad de lograrlo. Y yo con eso cierro mi mensaje. Yo creo que hay que unirnos como país y tener y ver con capacidad que todos podemos formar parte de ese desarrollo. Pero tenemos que trabajar en puntos en común para poder lograr ese objetivo común, valga la redundancia. No, Luisito, yo no sé si tú vas a decir algo después de lo que acaba de decir Roberto, pero yo No hay nada que pueda superar. te veo complicado superando eso. Nada, no hay nada que decir. Nuevamente, gracias Roberto. Gracias por venir, gracias por compartir toda esta información con nosotros. Y bueno, a la audiencia, emocionados de poder sacar este episodio y gracias por sintonizar nuevamente al Retén. Y bueno, nos veremos en la próxima. Hasta luego. Saludos.